Hola, bienvenidos una vez más a este programa especial de Senderos AT, Experiencias de Construcción. Y como me ven, estamos hoy en la ciudad de Córdoba con dos acompañantes terapéuticos de esta excelentísima ciudad. La señorita Pamela Urtubey, que ya es la segunda vez en el programa. Muchas gracias. Y el señor Brian Bansiski, perdón, se me complica. Bansiski. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por venir, por estar en el programa. Bueno, como dijimos, un programa especial. Me toca conducirlo el día de hoy, así que bueno, perdonen las imperfecciones, pero bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De poder manejar las imperfecciones. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que nos parece muy interesante. Por lo menos es una propuesta que le hice acá a los compañeros. Es hablar un poco sobre el acompañamiento terapéutico y lo político, ¿no? Y bueno, sacando un poco también ese peso que tiene lo político. Cuando hablamos de lo político, siempre a veces nos confundimos que tiene que ver con lo partidario, ¿no? Y entramos justamente, estamos en épocas donde lo partidario a veces genera, bueno, grietas, se dirían en algunos momentos, pero bueno, algunas coyunturas donde me parece que lo importante es poder hablar desde otro lugar, ¿no? Y lo político justamente tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de tener voz propia, ¿no? De la voz de la polis, de la voz del pueblo, y en este sentido creo que el acompañante terapéutico juega un papel muy importante dentro de lo político a veces. Y vamos a ver si podemos, durante esta charla, poder, bueno, identificar qué cosas corresponden a lo político y qué cosas también corresponden solamente a lo propio también, ¿no? Claro. Que uno va poniendo en el acompañamiento terapéutico. Así que, bueno, un poco la propuesta del día de hoy es conversar sobre eso. Bueno, quería preguntarles a ustedes cómo lo han tomado el tema o qué le ha llamado la atención de esta temática el día de hoy. Cuando quieran, el que quiera. Bueno, primero que nada, muchas gracias otra vez por la invitación. Creo que poder compartir estos espacios de debate, reflexión, así como también nos encontramos en otros espacios de capacitación o con otro encuadre, ¿no? Tienen su enriquecimiento. Me parece que esto está muy bueno, así que siempre que es una oportunidad participar, pero también escuchar cuando participan otros colegas de otras provincias, la verdad que es súper enriquecedor. Y me parece que la temática también es un momento en el que se está debatiendo y discutiendo mucho, ¿no? Incluso, bueno, por ahí lo vemos más en las redes sociales o los que participamos por ahí de espacios que tienen que ver con el debate colectivo y el rol de la T y cómo encarnar eso. Por ahí es más fluido el discurso ahí, ¿no? Pero bueno, hay otros espacios donde a veces cuesta poder empezar a hablar de estos temas. Siento que los acompañantes terapéuticos, bueno, yo justo el año pasado terminé la tecnicatura y la formación dentro de la universidad fue un lugar que me permitió a la vez poder interrogarme sobre cómo estaba yo posicionándome, no solamente en el rol, sino políticamente hablando, ¿no? Claro, sí. En cuanto a cómo hablar sobre las leyes vigentes que hay, no solamente por el acompañamiento terapéutico, sino las distintas convenciones a las cuales como país, ¿no? nos adherimos y defendemos, y más nosotros como profesionales de la salud. Y creo que eso es importante a la hora de acompañar. Desde dónde podemos leer esa palabra ya escrita desde por ahí una mirada política, ¿no? Claro. Este año puntualmente, bueno, como mi trabajo desde el acompañamiento parte de una base en el ámbito de la discapacidad, y este año fue de muchas luchas y de poner el cuerpo en eso, siento que de poder darle voz, ¿no? Y que nuestros acompañados sean los que realmente participen en esta lucha que es de todos. Claro. Fue también el pensar desde otro lugar, ¿no? Como acompañante, hacer lugar al deseo de, en
mi caso fueron mis acompañados, ¿no? De poder participar de una marcha, el poder hablar en la mesa de la casa con la familia de qué se trataba, qué estaba pasando, el contárselo a un amigo, el cuestionar qué es lo que se está modificando o no. Entonces siento que desde ese lugar es importante como poder habilitar un espacio para que el discurso de la política pueda circular. Bien. Le doy lugar. Bueno, en tu caso también, o sea, creo que es más complejo porque desde lo político y desde la grupalidad, todos estos años te ha tocado ocupar un lugar muy importante dentro del acompañamiento terapéutico, más allá del acompañamiento terapéutico en sí, ¿no? Sí. Que es el de la dirección, es el de dirigir, ¿no? Que también es un acto de alguna manera político, por decirlo de alguna manera, que surge de una necesidad en este caso. Y bueno, y este año que fue muy importante para la ciudad de Córdoba también, el agrupamiento el año pasado que fue muy importante para los ATs cordobeses, que bueno, que hoy pueden decir que tienen su propia ley también. Sí, en realidad, bueno, partir capaz de pensar que cuando se habla de que no se es político o soy apolítico, sí, para mí no existe la cuestión apolítica. Claro. Podemos plantear, como bien dijo Pame, la cuestión apartidaria, pero no lo apolítico. Ya el hecho mismo, estaba pensando recién, de donde estamos nosotros en este momento, inserto en el medio de la ciudad, con chicos corriendo y haciendo cosas, plantea una lógica de lo que el acompañamiento terapéutico como política propone, que es ocupar un espacio en lo urbano, un espacio en las plazas, en los lugares públicos, no un espacio adaptado. No estamos en un set de estudio grabando, no, estamos en el Paseo Buen Pastor, en un área pública en donde la gente transcurre y donde pasan. Y eso ya me parece que es una postura política que se está poniendo en juego en este momento. Más allá de que posiblemente haya momentos en donde se ha pensado o no se ha pensado. Digo, claro. Posiblemente que hayan chicos corriendo no era algo de lo pensado, no, pero es algo de lo cotidiano. Sí, sí. Como hablábamos con Pame cuando antes de que arranque el programa. Sí, sí. Entonces me parece que ese punto es sumamente importante. Y es algo político que dejemos que acontezca también, porque podríamos haber parado y haber dicho no, vamos a cerrar y evitar que no, es parte de lo que también como acompañantes terapéuticos estamos acostumbrados a trabajar con el acontecer, ¿no? Exacto, y con el azar, con lo que no podemos controlar. Tal cual. Y después respecto, bueno, ya mi rol en presidencia terminó a fin de diciembre, ya no estoy más como presidente, pero sí es también toda una posición política, digamos, los 4 años, como bien vos dijiste, fue un trabajo fuerte, principalmente en la lógica de la grupalidad. Sí. El campo del acompañamiento, al menos cuando yo tomé la presidencia, sentía que venía muy, muy separado. Claro. Y la idea fue pensar de que no era necesario que estemos de acuerdo, sino que podamos sostener un diálogo en común, en donde se puedan encontrar, donde puedan haber voces disidentes, donde se pueda haber un espacio en donde pensamos distinto pero queremos lo mismo. Claro. Y eso tiene que ver también un poco con lo que ha ido transcurriendo vos traes acá en Córdoba. La ley se aprobó el 2 de noviembre de 2016. 2017, perdón. Sí. Ya estamos hablando de casi 10 años de la ley. No, 2016. 2016, sí. Sí. Y se reglamentó después de mucho trabajo en el 24 y después de mucho trabajo se logró que se tome el examen en 2025, a fin de año, ya estamos hablando de hace un mes se tomó el examen, claro. Un poquito menos. Sí. Y justo hoy el Ministerio de Salud sacó una nota diciendo de que ya estaban abiertas las inscripciones para matricularse a todos aquellos que habían aprobado el examen. Digamos, no es un día menor hoy en Córdoba. Mirá, qué es bueno. El día donde se pueden empezar a matricular todos los acompañantes, que algunos le llaman de curso. Sí. A mí me parece que cuando hablamos de curso, a veces se lo usa peyorativamente. Y también eso es una cuestión política. Sí, sí, sí. En la cual me parece importante, digo, porque hoy podamos tener tecnicatura, licenciatura y leyes,
implicó de mucha gente durante mucho tiempo y mucha historia que ha hecho un trabajo tanto prolijo en la práctica como de teorización para que pueda existir la necesidad de que se creen las carreras y las leyes. Después de la carrera y las leyes existen la posibilidad de técnicos, licenciados, de matriculados, pero previo a eso hubo un grupo grande de acompañantes terapéuticos que fueron muy comprometidos en su trabajo y que sentaron las bases para que hoy podamos tener esto. Y eso también es una cuestión política que los acompañantes me parece que tienen que poder cuidar y respetar, que tiene que ver con la historia. La historia es política también. Sí. Porque desconocer y decir que aquel que no tiene hecho una tecnicatura sabe menos, pero capaz de repente vos todos los libros que estás leyendo de él están en la tecnicatura. Entonces, estudiarlo de él, pero lo desconoces posteriormente. Entonces, esas cuestiones que entran en contradicción, yo creo que son graves, y cuando voy a lo político me voy a ir un poquito más allá, y ya también corto para que quede dialogado, porque esto entra en la idea del até puro y el até impuro. Que supongamos, sí. La idea del até puro... Se suele escuchar a veces en los pasillos de los congresos. Sí. Y la pureza, ¿sabes de dónde viene la idea de lo puro? No, ¿Quién es el primer movimiento político que habla de lo puro? El nazismo. Mira. El nazismo habla del ario y del puro. Claro, sí. Y los impuros eran los judíos, los gitanos, los gays, los discapacitados. Entonces, es grave cuando volvemos sobre esta lógica, por eso hablo de la historia, a plantear que está el até puro y el impuro. Sí. Porque en realidad de lo que estamos nuevamente hablando es del lugar de dónde ubicamos al otro y de dónde nos ubicamos nosotros y qué derecho tenemos a hacer con el otro. Tal cual. Sí, tal cual. Quizás en un primer momento la lógica estaba pensada más que nada sobre las diferencias de cómo se ha dado el acompañamiento terapéutico en diferentes provincias, ¿no? Hay provincias como por ejemplo acá de Córdoba o Buenos Aires, que el acompañamiento terapéutico se da dentro de otra carrera, que es la carrera de psicología. Y bueno, en otras provincias, con el correr de los años, ha nacido a través de un curso o a través de una tecnicatura de nivel terciario y demás, pero que nos ha llevado a mencionar muchísimas veces esta palabra, ¿no?, del até puro y el até impuro, ¿no? Y como haciendo una diferenciación que, primero, que en realidad no categoriza absolutamente nada porque el ámbito sigue siendo el mismo, ¿no? Y el objeto de estudio sigue siendo exactamente el mismo. Lo que puede cambiar un poco es el ámbito, ¿no?, de trabajo, que también se ha generado en algún momento una pequeña brecha con la licenciatura también en algunas provincias, ¿no? Pero bueno, sí es importante lo que vos decís con respecto a esto y eso también me lleva a otras cuestiones también, de decir, bueno, el acto de acompañar también es un acto político y muchas veces en el día a día, como decías vos, a veces lo hacemos sin pensar que es un acto político, solamente es nuestra tarea. Pero creo que se está dando mucho en este último tiempo, que es que los acompañantes terapéuticos se junten para armar proyectos o que se junten para hacer proyectos grupales y creo que eso también consiste como un acto político dentro de la misma polis, ¿no? Es decir, bueno, de ir construyendo diferentes herramientas para poder mejorar nuestra praxis, para poder llegar a otras personas o simplemente para poder, bueno, de alguna manera resolver desde la diversidad que hay en nuestros casos, ¿no? Y casos que no escapan justamente, que es algo que a veces siento que no tenemos que olvidarlo, que son casos que justamente están en vulnerabilidad. Muchas veces el llamado es un llamado de una situación de vulnerabilidad y que atender a ese llamado no es un atender heroico, sino que también es un acto político, es una decisión de poder acompañar el proceso de esa persona y de esa familia también como un acto, ¿no? Como un acto de elección también y de posicionamiento. Creo que es lo que me lleva al otro eje que quería compartir el día de hoy. Bueno, la importancia de
de elegir bien nuestros posicionamientos a la hora de acompañar, ¿no? Que los posicionamientos también son políticos y que como tales también ejercen un poder a veces sobre las personas con las que acompañamos. No sé si coinciden o no sobre esto. Sí, creo que ahí entra dos conceptos para mí sumamente importantes. Uno muchas veces mal entendido, que es el de abstinencia y neutralidad. Pero yo voy a cambiar el de neutralidad por el de implicación. Okay. Porque en realidad la implicación está siempre. Digamos, no existe el acompañamiento individual. Siempre para acompañar somos dos. De hecho, teóricamente, mucho de la bibliografía dice que la presencia de la T ya implica una modificación en la subjetividad de nuestro acompañado. Eso ya por sí tiene una implicación. No es algo que no podamos evaluar. No es lo mismo que la abstinencia. La abstinencia lo que viene a plantear tiene que ver más desde el lugar sobre cómo vamos a respetar los límites de aquello que tiene que ver con mi deseo sobre el deseo del otro. ¿Cuál es el punto en donde yo no voy a terminar avasallando o yo no voy a terminar haciendo que el otro haga lo que yo creo que está bien que haga o que yo quiero que haga? Eso está más ligado con la abstinencia. La implicación es imposible que no se dé. En tanto y en cuanto yo estoy ahí, hay cosas que van a suceder. Y van a suceder porque también está mi propia subjetividad en juego. Claro. Y porque yo tengo mi propia historia. ¿Quién es para mí? ¿Qué es para mí ser madre? ¿Qué es para mí ser hermano? ¿Qué es para mí ser padre? ¿Qué es para mí ser hijo? ¿Qué es para mí ser amigo? Tiene toda una noción que está cargado por mi historia. Y que al momento de que yo entro, ahí es donde yo tengo que poner la abstinencia en juego. ¿Por qué? Para poder primero entender qué es para esta otra persona que yo estoy acompañando, qué es para él ser hijo, qué es para él ser padre, qué es para él ser madre, qué es para él ese otro lugar, y no yo automáticamente llenarlo de sentido con mi propio sentido. Ahora, sí va a haber un momento en donde hay cuestiones que van a entrar en juego con mi historia, y que posiblemente yo diga, hasta acá se puede y hasta acá no. Claro. Y ahí sí tiene que ver con la implicación. Y en el acompañamiento constantemente esta idea entre abstinencia e implicación está en juego, y es lo que en algún punto se sostiene con una ética. Y que aparte de una pregunta, ¿lo que estoy haciendo tiene que ver con un deseo, con una voluntad mía, o porque realmente es algo que el otro desea o el otro necesita? Sí. Sí, creo que también es muy importante poder reconocer la historia también dentro del acompañamiento terapéutico, cómo surge el acompañamiento terapéutico, para poder... ¿Paro 2 segunditos? Sí. ¿Te traerías un agua para él? Una soda te pido, por favor. Una soda bien fresquita. ¿Una limonada querés? Un agua. ¿Un agua? Sí. Un agua, 4 aguas bien frías. 4 aguas. Sí. Soda, por favor. Sí, perdón. Bueno. Continuamos. Me parece re interesante lo que se está dando. Pero bueno, creo que hay otra parte también importante de hablar sobre lo político. También es, cómo hablamos de lo político también con las familias, ¿no? Con nuestros propios usuarios. Y cómo podemos, si es necesario hablar, esa es una pregunta que a veces surge, ¿no? Dentro del acompañamiento, no de lo partidario, pero sí de lo político, si es necesario. Y cómo hacemos para hablar con las familias de los posicionamientos políticos. Hablando, y en este caso voy a poner la cara yo, hablando de una situación actual en la que se están vulnerando muchos derechos, donde muchas familias seguramente han votado, y muchos acompañantes también han votado un proyecto que lamentablemente está de alguna manera perjudicando a las personas con las que trabajamos, inclusive a nosotros mismos como trabajadores, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hablamos de lo político con las familias sin generar esa tensión que a veces se suele sentir, ¿no? De que cada vez que uno menciona la palabra política o la palabra derecho, se abre como un momento de tensión donde
no sé, es como que siento que bueno, que de alguna manera inunda y traspasa las conversaciones, ¿no? Es como que bueno. Sí. Y a veces, voy a hablar, ¿no? desde mi experiencia este año, que siento que fue el que más estuvo implicado el tema político en los acompañamientos, a comparación de otros momentos donde también tocó acompañar. Y también en el proceso y en el momento, porque no es que uno piense un acompañamiento como algo lineal, que evoluciona, ¿no? hacia una salida, aunque es lo que muchos nos esperamos, sino que bueno, va teniendo sus bifurcaciones y cruces, esa trayectoria que a veces nos proponemos que sea, bueno, de acá para adelante. Y en eso no solamente interfiere, creo, la subjetividad propia, y aunque practiquemos la abstinencia, que a veces se vuelve difícil, llegamos a la casa y está el teleprendido, la radio, a veces un mensaje de texto, a veces la invitación a participar de un lugar donde se va a hablar de política, y ahí donde entra la ética nuestra, sí. de poder posicionarnos como los profesionales de esa persona en ese momento. Y ahí es donde yo creo que el rol encarna lo político de poder estar de alguna forma por lo menos actualizado con las modificaciones que se van dando en las leyes. Bueno, en Córdoba se nos dio que justo en este tiempo también fue lo de la reglamentación de la ley, la matriculación, pero todavía no sabemos qué otros cambios van a ir surgiendo en el camino cuando empiecen las obras sociales a pedir esa papelería vigente. Entonces, claro, creo que vamos andando en el camino mientras se está dando todo esto. Sí, sí. Los que hicimos la tecnicatura, bueno, si bien tuvimos otro ingreso hacia la matrícula, pero también tuvimos que tramitarla y todo, o sea, no es que somos ajenos a la situación. Y eso se va dando mientras acompañamos. Ya lo que se dio puntualmente también este año, porque en los acompañamientos somos varios también, ha sido acompañar también distintos procesos, no solamente el miedo, la incertidumbre que se ha generado en algunas instancias, porque fuimos varios los que estábamos pendientes de los aumentos del nomenclador de prestaciones, sí, siempre negociando, sino que tiene que ver también con poder habitar otros espacios, pero como decía, esto actualizado en los movimientos que están ocurriendo. Claro. No dejamos de estar ajenos a eso. De hecho, yo creo que todos tenemos vínculos donde se han tensionado estos años, no solamente pensando en el acompañamiento, sino vínculos personales donde por ahí nos permitimos debatir. Sí. Yo muchas veces hablaba, son las leyes que fundamentan mi trabajo también las que estuvieron en juego este año y que van a seguir por lo que ya nos venimos anticipando. Sí, porque entonces, son algunas cosas. Otra viene que también es la reforma del monotributo, que no sabemos. Somos monotributistas, entonces los aumentos del monotributo, que yo también entro en la recategorización, y bueno, es más que hay que destinar para eso. Entonces, no es que estamos ajenos a eso. El tema es desde dónde nos comprometemos a debatir estos temas. Bueno, creo que el otro tema que quería, justamente el último eje, es el hablar de la implicancia, ¿no? De lo político. De todo tipo, ¿no? La implicancia propia, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tanto me afecta lo político, ¿no? En relación al Estado, ¿no? ¿Qué tanto me afecta a mí? Y también, al mismo tiempo, bueno, cómo nos afecta al colectivo de los acompañantes terapéuticos lo político también, ¿no? Desde las cosas buenas ganadas como bueno, la reglamentación de la ley, como otras cuestiones que todavía están en deuda, como la ley nacional, que también tiene que ver con una implicancia de la AT participando de colectivos con otros ATs, debatiendo políticamente, ¿no? Y creo que vos lo has vivido también desde el COFAT, como integrante del COFAT también lo has vivido en algún momento, de cómo a veces sentimos que las voces están, pero la implicancia a veces no está al 100%, no está del todo, ¿no? Más cuando se debaten cosas tan importantes como tener nuestra primera ley, ¿no? Como
Ahí te agregaría algo que es sumamente importante, que tiene que ver con el desconocimiento en relación a lo legislativo. Ya. Digo, en estos casi 13, 14 años que vengo caminando tanto en la ley provincial como en la ley nacional, cuando entramos a debatir en relación a cuestiones del ámbito de qué ley queremos, empiezan a entrar en juego cosas que no son compatibles con la escritura de una ley. Y entonces empiezan a entrar las tensiones, las discusiones, los desacuerdos, y no llegamos a ningún punto, cosa que se había logrado después de mucho trabajo allá por el 2022, 23 más o menos. Y se había logrado como cierto consenso, se había logrado que ese consenso lo tome una diputada, que lo presente. Pero bueno, fueron trabajos en donde en algún punto implicó justamente esto, digamos, armar un espacio donde no había una referencia de quién era cada uno, porque también eso entraba en juego, digamos. Eso fue algo de lo que en su momento yo también dije, bueno, hagamos como cada quien se suma, nos juntamos, sí, y el peso de cada voz es la misma. Pero bueno, después entrar en este otro punto que para mí es sumamente importante, porque cuando empecé a debatir y debatir puntos que son incompatibles con la técnica legislativa, y vos se vas a llevar a un diputado, vas a hablar con un diputado y te vas a decir, no, es imposible. Vos te vas a poner, no, pero esto tiene que ser así porque el acompañamiento terapéutico es así. Sí, pero la forma de cómo se redactan leyes no, o existe una ley que es retroactiva, que es anterior a la ley que queremos nosotros proponer y dice algo contrario a lo que nosotros queremos. Cuando entra en la incompatibilidad y cuando nos acercamos quienes tienen el deber de legislar, si llegamos con demandas que son imposibles, no van a cerrar las puertas. Tenemos que llegar a poder escuchar más que a pedir. Primero sí tenemos que pedir y después tenemos que poder escuchar qué es lo posible, no lo ideal. Porque en las leyes muchas veces lo importante primero es poder tener una ley posible y no ideal. Porque en la ideal es donde mucho tiempo hemos perdido tiempo. En cambio, cuando hemos llegado a la ley posible, se había podido tener la media sanción en diputado y faltó la media sanción que lamentablemente estuvo muy cerca en Senado, y hoy estaríamos hablando de que ley hay. Claro. Imperfecta, pero ley, al fin. No existe ley perfecta. Que nos pondría en otra categoría, por lo menos, a discutir otras cosas ya, por lo menos, ¿no? Que siento que también eso es otra parte de lo político en relación a cuando nos juntamos los atees, surgen como siempre las mismas temáticas a veces, ¿no? Como somos bastante monotemáticos con respecto a las cosas que nos incomodan, que nos molestan y que sabemos que no podemos cambiar. O sea, que por lo menos, digo, no lo podemos cambiar desde el discurso, y por eso hablo de la implicancia, ¿no? De cuando hay estos espacios, de poder ocupar estos espacios para poder, bueno, ir generando una voz propia de alguna manera en esos espacios también, porque, bueno. Sí, yo creo que ahí también el tema de qué hacemos nosotros con nuestra propia subjetividad siendo atees. Tal cual. Sí, en los momentos donde estamos acompañando, la tratamos de ahí de mantener a un costado, al margen, pero después salimos de ahí, o a medida que vamos transitando otros espacios. Yo hablo como un acompañamiento en sí, pero en un taller, en una clínica, en la calle, incluso cuando ese encuadre se cierra, se termina el último minuto, que suspiramos y decimos, listo, a casa, ¿qué hacemos con todo eso? Y siento que ahí también uno de los mayores actos políticos que tenemos, esto de poder comunicar, transmitir, la escritura, son herramientas que tenemos al alcance, y también que otros acompañantes están esperando que ocurran. Entonces creo que ahí tenemos como el doble juego, ¿no? De, bueno, poder sostener y acompañar todo esto que se va trazando, ¿no? Con los nuevos discursos, las nuevas leyes, el poder participar de espacios también, que yo me acuerdo de la virtualidad nos permitió poder encontrarnos con acompañantes de otras provincias y enterarnos que en otros lugares era distinto, porque algunos sí tienen la posibilidad de viajar más y de estar en contacto con otros colegas, y otros no. Entonces
el ir a un congreso a otra provincia y que el acompañamiento también tenga estos mismos debates, todo de alguna forma nos va acercando. Entonces ahí es donde lo colectivo se puede seguir nutriendo, ¿no? De las distintas voces. Y que nos vamos enterando también cómo viven otros ATs en otras provincias, cómo viven su práctica, cómo viven sus experiencias, y lo enriquecedor también que es para uno en lo personal también de esto, ¿no? De seguir posicionándose junto a otro colega, más allá de las diferencias que podamos tener con respecto a cuestiones o partidarias, que es lo que justamente queremos hacer la diferencia hoy, o bueno, ciertas ideas que a veces están ahí para que, bueno, no siempre comulguen, pero que podamos coexistir como un colectivo que pueda comunicar sus necesidades y que sobre todo pueda pelear también por los derechos que nos corresponden, o que deberíamos, o que sentimos que nos corresponden, ¿no? Desde la práctica, desde todo todo el cuerpo que le ponemos a veces al acompañamiento. Bueno, no sé si quieren que vayamos cerrando, quieren decir alguna última reflexión. Yo, bueno, retomo el agradecimiento porque hayan venido un día como hoy, tan caluroso, un día de descanso para ustedes, a hacer ese programa. Creo que también es un acto político, una decisión política, esto, poder estar junto a otros colegas y bueno, ir comunicando de alguna manera cómo nos vamos sintiendo. Por lo menos desde Senderos intentamos hacer eso. Bueno, a las personas que están del otro lado, si quieren dejar algún mensajito, quieren dejar su opinión, pueden hacerlo en la caja de comentarios del video de YouTube. Como ustedes saben, esto es autogestivo. Si quieren, nos pueden poner un me gusta, seguirnos, nos ayuda un montonazo y nos ayuda justamente a esto, a poder encontrarnos con otros colegas. Así que bueno, muchísimas gracias Brian, muchísimas gracias Pam. Gracias a ustedes. Y bueno, seguiremos juntos, acompañando a otros desde nuestros respectivos lugares. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Chao, chao.